El calor seco de El Paso, Texas, se pegaba a la piel de Javier como una segunda camisa de mezclilla húmeda. Estaba sentado en la cabina de su Peterbilt 379, un gigante oxidado que le costaba más mantener que a su exmujer, esperando la llamada de Ernesto, el despachador de turno en la cochambrosa oficina de Rutas Fantasma. Llevaba 2 semanas atascado con fletes de papel mojado y la cuenta bancaria en rojo. Necesitaba un golpe de suerte, un trabajo sucio que pagara la multa de la última báscula y le permitiera seguir rodando. Cuando el comunicador chirrió, la voz de Ernesto era un susurro gutural, mezclado con la estática. «Javier, ¿estás solo?» «Siempre lo estoy, Ernesto. Dale». Se hizo un silencio largo, cargado. Javier encendió el motor para que el aire acondicionado, viejo y ruidoso, pudiera al menos mover el aire caliente, aunque no lo enfriara. «Mira, me acaba de llegar algo. Pago en efectivo. $15,000. Javier se enderezó tan rápido que sintió un latigazo en la espalda. Su falla fatal, la avaricia alimentada por la desesperación, chispeó. $15,000. Por un solo flete. Eso no era solo suerte, era una bendición o una trampa. ¿Qué tengo que llevar? ¿Oro? ¿Drogas?, preguntó Javier, con el corazón latiéndole fuerte contra el volante. Peor, dijo Ernesto, y Javier juró que el despachador estaba llorando. No preguntes, solo te diré la ruta. Recoges en el almacén B12 en Santa Teresa, cerca de la línea, en el lado de Estados Unidos, una caja hermética. Entrega en un patio de maniobras en Ciudad Juárez. Tienes 36 horas, no más. La carga requiere que no la expongas a la luz solar directa ni a temperaturas superiores a 5 grados Celsius. Javier frunció el ceño. Un refrigerado. Eso no era raro, pero el tono de Ernesto lo era. ¿Qué tiene la caja, Ernesto? Suenas como si hubieras visto un fantasma. No es un fantasma, es otra cosa. Escucha, si quieres el dinero, toma las llaves que dejé bajo la maceta de cactus en la entrada. Pero si lo haces, mantente lejos de la caja. No toques el sello. No te acerques demasiado al contenedor. No respira, Javier, pero siente. La idea de lo que sentía la carga le erizó los vellos de la nuca. ¿Era contrabando biológico? ¿Algo de un laboratorio secreto? El almacén B12 era un antiguo hangar militar, abandonado desde la Guerra Fría. Un sitio perfecto para mover cosas que no debían existir. Javier agarró la radio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Podría preguntarle más a Ernesto. Podría ser un hombre sensato y rechazar el trabajo que le estaba causando un ataque de ansiedad al despachador. Pero $15,000. Eso era 6 meses de trabajo honesto. Trato hecho, escupió Javier, su voz gruesa y decidida. La moral podía esperar. La hipoteca, no. Mándame las coordenadas GPS exactas, Ernesto. No tienes que preocuparte por mí. Soy un profesional. Lo que va en la caja, se queda en la caja. Ernesto no respondió con alivio. Respondió con un sollozo ahogado, un sonido metálico y húmedo que se cortó abruptamente con un clic. Luego, silencio absoluto. Javier se bajó del camión. El sol caía ya sobre el desierto, tiñendo las montañas de púrpura y fuego. El aire, sin embargo, se sentía extrañamente frío y pesado. Bajo la maceta de un cactus marchito, encontró una llave de acero inoxidable y un sobre manchado de humedad. Dentro, las coordenadas, un número de teléfono tachado y un solo billete de $100 doblado cuidadosamente, que olía ligeramente a ozono y a carne cruda. Mientras Javier subía a su camión, sintió una punzada de pánico, pero la acalló rápidamente con el pensamiento de los $15,000. El dinero era real. El miedo, en cambio, era solo un lujo que no podía permitirse. Puso las coordenadas en el GPS, dirigiéndose hacia el oeste, hacia la oscuridad del desierto fronterizo. Javier condujo el Peterbilt a través de la llanura chihuahuense, con la mirada clavada en el horizonte que se desvanecía en sombras largas. La vibración constante del motor era el único latido de vida en ese tramo olvidado de la frontera. A sus espaldas, el desierto era un lienzo monocromático, pero Javier sentía una pesadez inexplicable, como si la atmósfera misma estuviera tensa por la expectativa. Llegó al complejo de Santa Teresa justo cuando la noche se consolidaba. Las coordenadas lo llevaron a un viejo parque industrial que parecía haber sido abandonado por los militares 20 años atrás. El almacén B12 era una estructura inmensa de hormigón desgastado y chapa oxidada, flanqueada por una cerca de alambre de púas inclinada y oxidada, coronada por carteles descoloridos que advertían en inglés y español sobre peligro biológico y acceso restringido. El letrero, que Javier pudo vislumbrar bajo la luz de sus faros, decía: propiedad del gobierno de Estados Unidos. Aparcó su camión, dejando el motor encendido. La oscuridad allí era absoluta, salvo por la luz verdosa y moribunda de una lámpara de sodio que parpadeaba débilmente sobre la puerta de carga. Sacó su teléfono y llamó al número que venía en el sobre. Sonó 2 veces, un tono melancólico, y luego alguien contestó.
La voz era profunda, rasposa, casi un silbido. No era Ernesto. «Estás tarde. Entra. El remolque está listo». «¿Quién eres?», preguntó Javier, con la mano buscando la llave inglesa bajo su asiento. «Soy quien te paga. No hagas ruido. Y recuerda la regla. No mires directamente. El flete ya está cargado y el refrigerador funcionando al máximo. Tienes que acoplar el remolque e irte. Ahora». Javier se quedó un instante paralizado. Se suponía que él debía supervisar la carga, verificar los sellos, firmar algún papel, pero el contacto se cortó de golpe. Entró en el patio. El aire dentro de la cerca olía a ozono y a tierra mojada, aunque hacía semanas que no llovía. Allí estaba, bajo la luz moribunda, un remolque frigorífico totalmente negro, sin marcas de compañía, conectado a una unidad generadora diésel que zumbaba con una nota baja y constante. El ruido del generador era lo único que amortiguaba el silencio sepulcral del lugar. Javier retrocedió su Peterbilt lentamente, guiándolo con pericia hacia el remolque. Sentía una presión en el pecho, un miedo atávico, pero su falla fatal, esa dependencia del dinero fácil, lo empujaba. 15.000. 15.000. Mientras hacía la conexión, notó algo extraño en la parte trasera del remolque. Había un cable grueso de energía que salía de la unidad refrigeradora y se conectaba directamente a un pequeño sensor digital adherido a la parte exterior de la caja del remolque. La pantalla, iluminada en rojo neón, mostraba una temperatura, 2.1 textdecimeraler, y debajo un contador digital, el clock ticking que Ernesto había mencionado, 35:48 minutos. Esa era la cuenta regresiva para la entrega en Juárez. 35 horas y 48 minutos para mover lo que fuera que había adentro, a través de la frontera. Javier rodeó el remolque para verificar las llantas. Al pasar junto a la puerta lateral, la sintió extrañamente fría, un frío que parecía irradiar a través del metal espeso. Escuchó un sonido, un golpe sordo y único que venía del interior. Era un sonido pesado, como si una gran masa se hubiera desplazado lentamente. Se detuvo en seco. Se obligó a sí mismo a seguir caminando. Es solo el hielo del refrigerador. Es el motor. Pero luego lo sintió. Un olor. No era el olor a ozono que había percibido al llegar. Era un aroma metálico, como a sangre coagulada y salitre. Un aroma que no cuadraba con la temperatura casi de congelación. Y debajo de ese olor había una presencia. Javier se acercó al panel de control junto a la cabina. Un sensor de humedad parpadeaba en amarillo. Humedad interna, 98%. ¿Por qué tanto si estaba casi congelado? Mientras subía a la cabina para encender el motor, juró que escuchó algo más, un sonido apenas perceptible, más una sensación que un ruido, el susurro de arena fina cayendo sobre una superficie plana, un sonido que no se detenía, que era constante y antinatural en ese entorno sellado. Javier metió la marcha. Lo ignoraría. El dinero era la prioridad. Lo que pasara después de Juárez no era su problema. El desafío ya había sido aceptado. La primera prueba de Javier no fue la carga en sí, sino el cruce fronterizo. Tenía que pasar el remolque frigorífico por la aduana de Zaragoza, el punto de inspección menos congestionado, pero notoriamente patrullado por agentes que olfateaban dinero fácil, tanto por parte de los traficantes como por los propios federales. Javier sabía que no podía usar la documentación falsa que normalmente empleaba para los fletes grises. Esta carga era otra categoría, y los documentos que le había entregado Ernesto, un sobresellado con cera azul, eran tan oficiales que parecían falsos. Eran un manifiesto de carga genérico, listando muestras biológicas sensibles para una entidad inexistente llamada Proyectos Lázaro. Mientras avanzaba lentamente por la I-10 en dirección a El Paso, manteniéndose cerca del límite de velocidad para evitar llamar la atención, el aire de la cabina se sentía cada vez más frío, a pesar del sol. Javier subió la calefacción, pero la sensación de frío era interna, emanando del remolque. Sacó su termo de café, que ya estaba tibio, y trató de concentrarse en la carretera, esa serpiente de asfalto que lo unía a su destino. Miró el reloj. 34:55. Estaba perdiendo tiempo. Al acercarse a la garita de inspección de la U.S. Customs and Border Protection, CBP, Javier sintió un nudo en el estómago. No era su primer contrabando, pero por lo general sabía lo que llevaba. Cajas de cigarros, piezas de motor robadas. Esto era diferente. Esto tenía un aura de gobierno, de secretismo venenoso. Cuando el Peterbilt se detuvo en el carril de inspección de camiones, el oficial de CBP, un hombre corpulento llamado Becker, con gafas de sol que ocultaban cualquier expresión, le hizo una señal para que apagara el motor. «¡Documentos!», gruñó Becker, extendiendo una mano curtida. Javier le entregó el sobre azul. Becker lo examinó, sin quitarse las gafas. La frente se le arrugó. «¿Proyectos Lázaro?», preguntó Becker, su tono escéptico.
Nunca he oído hablar de ellos. Investigación privada, señor, respondió Javier, manteniendo su voz neutral. Muestras de alta sensibilidad. El manifiesto indica que no se debe abrir la carga bajo ninguna circunstancia. Es material refrigerado. El sello es del Departamento de Energía. Becker, sin embargo, se acercó al remolque y golpeó el metal con los nudillos. El golpe sonó hueco, pero inmediatamente después, Javier escuchó en la cabina un crujido suave y seco proveniente del interior. Era el sonido de algo que se movía, lentamente, como si una sábana de cuero húmedo se arrastrara por el suelo de metal. Becker se dio la vuelta con una ceja levantada. Hay algo vivo ahí dentro. Imposible, señor. Son muestras biológicas inanimadas, preservadas. La temperatura es crítica, mintió Javier, sintiendo que el sudor frío le perlaba la espalda. La tentación de sobornar a Becker era enorme, pero sabía que con documentos tan sensibles, una mordida solo levantaría más sospechas. Becker ignoró la protesta. Tenemos una alerta de alta prioridad para este remolque. ¿Lo sabía? Se supone que debemos revisar todas las unidades refrigeradas que crucen a México a partir de las 20:00. Javier miró el contador. 34:30 Aeronor. Si lo retrasaban, perdería el plazo, y no quería saber qué significaba fallar en la entrega de Proyectos Lázaro. Becker llamó por radio a su supervisor. Javier se sintió completamente expuesto. Su falla fatal se manifestaba en esa incapacidad para prepararse para la contingencia. Solo había contado con la suerte. Mientras esperaba, Becker se apoyó en el lateral del camión. «Sabe, camionero, a veces me pregunto qué cosas raras envía el gobierno al sur. Dicen que en el desierto esconden cosas que harían llorar a un cura». Javier se mantuvo en silencio. «¿Qué cree usted que es?», preguntó Becker, mirándolo fijamente a través de los cristales oscuros. Era un CTA invisible, una prueba de lealtad implícita. «Mi trabajo es conducir, señor. No soy un biólogo», dijo Javier, forzando una sonrisa. Becker no sonrió. Se enderezó justo cuando el supervisor, un hombre de rostro severo, se acercaba. «Revisaremos el remolque. Hay procedimientos. Abra las puertas traseras». Javier sintió el pánico. Si abrían la puerta y esa cosa salía a la luz, todo se iría al diablo. No por el dinero, sino por lo que el miedo de Ernesto había insinuado. El supervisor, un hombre llamado Delgado, tenía la voz áspera y el ceño permanentemente fruncido. Se acercó al remolque y examinó el sello de cera azul. Sus ojos, a diferencia de los de Becker, se detuvieron en el contador digital rojo. $34.15. «Este manifiesto dice que es carga nivel 5, material de ultra riesgo», comentó Delgado, pasando la página con guantes de látex. «No se debe violar la cadena de frío, señor», insistió Javier bajándose del camión. Sintió el frío inusual emanando del tráiler, y el olor metálico se intensificó. «Tenemos que verificar si el sello es auténtico», replicó Delgado con autoridad. Sacó una linterna táctica y apuntó al mecanismo de cierre de la puerta. «Becker, necesito las herramientas de inspección». Mientras Becker se dirigía a buscar el equipo, Javier sintió un escalofrío que no era del aire acondicionado. Miró el sensor de temperatura en el costado del tráiler. Estaba oscilando. 2.1 textes. Dots. 1.9 texten. Cadots. 2.2 texten. «Señor», dijo Javier, tratando de sonar cooperativo, «la unidad de refrigeración está funcionando con combustible diésel. Si apagamos el motor del camión por mucho tiempo, podría haber una falla en el circuito auxiliar. Podríamos perder la carga». Delgado lo ignoró, centrado en el sello. Justo en ese momento, un sonido agudo y chirriante atravesó el aire. No provenía del camión ni de la garita. Venía del interior del remolque. Era un chillido que recordaba al roce de dos metales, pero con una resonancia orgánica, como un lamento en alta frecuencia. Delgado se sobresaltó y se puso rígido. «¿Qué fue eso?» «Movimiento de carga, señor. Materiales inestables», mintió Javier, aunque su voz sonó hueca. Becker regresó con una palanca de inspección. «Señor, ¿abrimos?» Antes de que Delgado pudiera responder, la pequeña pantalla digital en el costado del remolque parpadeó. La temperatura cayó a 1.5 text code Hz, y justo debajo, la pantalla de humedad saltó de 99% a 100%. Y después, lo más perturbador, la luz de advertencia de la unidad refrigeradora cambió de verde a un rojo intenso y palpitante. Delgado se echó hacia atrás, cubriéndose los ojos brevemente. «¡La alerta roja!», gritó Delgado. «Eso significa una violación del ambiente interno. ¿Está fugando algo?». De repente, una gruesa y viscosa gota de un líquido incoloro, que parecía más denso que el agua, se deslizó por la junta inferior de la puerta del remolque y cayó sobre el asfalto caliente. Al tocar el suelo, produjo un sonido sibilante y el asfalto comenzó a burbujear y humear violentamente.
El aire se llenó de un olor penetrante a ácido nítrico y algo más, algo marino y putrefacto. Becker y Delgado retrocedieron instintivamente varios pasos, sus máscaras de autoridad cayendo en un instante de puro terror. ¡Atrás! ¡Peligro biológico!, gritó Delgado por su radio. Javier no esperó. Esta era su oportunidad, su única vía de escape. Las autoridades ya estaban alarmadas por la carga, y ahora tenían la prueba física de su toxicidad inusual. Saltó a la cabina del Peterbilt. «Muévase, mueva ese camión fuera de la zona», ordenó Delgado, su voz distorsionada por el pánico. Javier no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Engranó la primera, y el Peterbilt rugió hacia el cruce. Pasó por la caseta mexicana sin detenerse. Los agentes mexicanos, alertados por el caos en el lado americano, se quedaron mirando el camión con horror y confusión mientras Javier cruzaba a toda velocidad el puente. Al cruzar la línea imaginaria entre Estados Unidos y México, Javier miró por el espejo lateral. Vio a Becker arrodillado junto al asfalto humeante, vomitando. Delgado estaba al teléfono, gesticulando frenéticamente. Javier se había saltado la aduana. Había evadido el control. Había fallado en su deber como ciudadano, pero había salvado el flete y mantenido el clock ticking en marcha. Sin embargo, en el silencio relativo de la carretera de Juárez, el crujido dentro del remolque se hizo un poco más fuerte. El dinero valía el riesgo, se dijo, pero la pregunta era, ¿qué clase de cosa hacía burbujear el asfalto? Ya en las caóticas calles de Ciudad Juárez, Javier se internó en el laberinto de avenidas polvorientas. El contraste entre la vigilancia estéril de la frontera y el bullicio anárquico de la ciudad era brutal. El Peterbilt era un mastodonte fuera de lugar, pero el anonimato de la multitud ofrecía cierto respiro. Mientras conducía, la temperatura en la cabina se sentía anormalmente baja. Javier revisó el termostato del camión. Funcionaba perfectamente. El frío venía de atrás, penetrando el acero y el aislamiento. El contador digital ahora marcaba 33,5 dólares. La adrenalina del cruce fronterizo estaba cediendo, dejando un residuo de miedo. Javier no podía ignorar lo que había visto. Asfalto burbujeando, el llanto metálico. Sacó su teléfono, dudando. Tenía que llamar a Ernesto, aunque el despachador había desaparecido. Quizás sabía más sobre Proyectos Lázaro. Marcó el número. Sonó varias veces. «Busco a Ernesto, el despachador», dijo Javier. «Ernesto Sánchez. Dejó su puesto hace 12 horas», respondió la mujer. «Se fue sin avisar. No está. Dicen que tuvo un ataque de pánico y huyó de la ciudad». «¿Un ataque de pánico? ¿Por qué? ¿Hubo algún problema con un flete?» La mujer suspiró, un sonido áspero. «No sé. Pero cuando limpiaron su escritorio, encontraron esto». Hizo una pausa dramática. Una de sus radios de despacho estaba encendida y había arena, solo arena fina, blanca, amontonada junto a la rejilla. Dicen que estaba hablando con alguien, pero solo se oía ese crujido como el de una langosta gigante. Y luego el grito, y luego nada más que arena. Javier colgó el teléfono abruptamente. La arena. Había escuchado el sonido, ese susurro de partículas cayendo, justo antes de subir al camión en Santa Teresa. Ernesto no había oído. Le había pasado algo, y esa cosa venía con el flete. Mientras pasaba por una zona industrial abandonada, una luz brillante en el panel de su Peterbilt captó su atención. El sensor de aceite. Estaba parpadeando en rojo. Se detuvo en un tramo poco transitado. Falla fatal número 2. La negligencia. Javier siempre posponía el mantenimiento, confiando en que la vieja máquina aguantaría. Ahora, con una carga ultra secreta, potencialmente letal, y un plazo ajustado, su camión fallaba. Salió de la cabina. El aire de Juárez era denso y caliente, pero al lado del remolque, el frío era palpable. Abrió el capó. El motor estaba demasiado caliente y vio una fisura, una grieta que escupía aceite caliente y espeso. El camión no duraría ni 1 hora más con esa fuga. Mientras revisaba el motor, Javier sintió un impulso irracional. Tenía que ver qué había dentro. El miedo de Ernesto, el asfalto burbujeante, la arena en la radio, su falla fatal de curiosidad, esa necesidad de entender lo que no debía, se encendió. Se dirigió a la parte trasera del remolque, sacó la llave que le había dado Ernesto y desenganchó el generador de diésel del remolque para conservarlo, por si acaso. La unidad frigorífica se detuvo. El silencio fue inmediato y ensordecedor. El contador rojo dejó de parpadear y se quedó estático, mostrando 32,51. El plazo se había congelado, pero también el enfriamiento. Tenía que repararlo rápido. Pero primero tenía que mirar. Javier forzó la cerradura de la puerta del remolque con una palanca. El sello de cera se rompió con un crujido seco. Al abrir la puerta, el aire frío y espeso se derramó como humo, llevando consigo el olor a sal y putrefacción. El interior era casi totalmente oscuro, salvo por la luz que se colaba por la rendija superior. En el centro del remolque estaba la caja,
un sarcófago metálico de unos 3 metros de largo, asegurado al suelo con pesadas cadenas. La superficie del sarcófago estaba cubierta por una gruesa capa de escarcha blanca y uniforme, incluso en el ambiente tropical de Juárez. Javier se acercó, la linterna en mano. Había jeroglíficos toscos y primitivos grabados en el metal, que parecían haber sido hechos a la fuerza, como si la caja estuviera marcada para contener algo. Mientras acercaba la linterna, notó que la escarcha no era hielo. Eran cristales pequeños y blancos, brillantes y secos, y en el centro de la caja, donde la escarcha era más densa, había un punto rojizo, como una mancha de humedad bajo el frío extremo. De repente, el crujido de arena volvió, esta vez amplificado. Sonó como si algo dentro del sarcófago estuviera raspando la pared de metal con uñas de obsidiana. Javier se tambaleó hacia atrás, golpeando una pared lateral del remolque. No era solo el sonido, era la presencia. Era vieja, inmensa, y ahora estaba consciente de que había mirado. Javier se dio la vuelta, saliendo del remolque con la respiración entrecortada. El aire de Juárez, aunque sofocante, le pareció un respiro comparado con el frío estéril y denso del interior. Cerró la puerta de golpe, asegurándola con el pasador, aunque sabía que ya había violado el sello. La curiosidad, su gran falla fatal, lo había mordido. Ahora sabía que no era solo contrabando. Era un sepulcro. Regresó al motor del Peterbilt. Su mente frenética. Necesitaba arreglar la fuga de aceite, reconectar el refrigerador y seguir moviéndose. $32.50. El tiempo estaba detenido, pero esa cosa dentro, no. Mientras trabajaba bajo el capó, usando cinta adhesiva de alta resistencia y una pasta selladora de emergencia que siempre llevaba, sintió una repentina oleada de frío detrás de él. El aire ambiente se enfrió drásticamente, sin explicación. Se giró. El remolque negro estaba inmóvil, silencioso. Pero el sensor de temperatura en el exterior, que antes se había quedado estático al desconectar el generador, de repente se encendió, parpadeando en rojo. La temperatura interna seguía siendo 1.5 tex de Joule a la hora, pero la humedad había bajado a 90%. Y lo más terrible, el contador de tiempo comenzó a correr de nuevo, pero ahora en sentido inverso, sumando segundos. ¿Estaba ganando tiempo? No. Si el tiempo estaba sumando, significaba que la entidad dentro estaba consumiendo o generando energía por sí misma, manteniendo la refrigeración sin el generador. Y al hacerlo, estaba despertando. Javier regresó al panel de control de la unidad frigorífica, aterrorizado. No había poder conectado, pero los indicadores estaban activos. Intentó reconectar el generador, forzando la clavija de nuevo. La unidad diésel tosió y se encendió, pero un fuerte crack eléctrico resonó y el generador se apagó, dejando una estela de humo blanco y ácido. Los circuitos estaban quemados. La carga había absorbido la energía o la había rechazado. Javier estaba ahora en un dilema imposible. Si no la movía, se enfrentaba a los clientes invisibles de Proyectos Lázaro. Si la movía, el camión podía fallar en cualquier momento y la cosa dentro estaba activa. De repente, una luz se encendió en su mente. Su viejo amigo Raúl. Raúl vivía en un barrio industrial cercano, manejaba un taller ilegal de repuestos y era un mago con los motores diésel. Podría parchar el motor y quizás estabilizar el remolque. Javier subió a la cabina. El motor tosió, pero encendió. Condujo lentamente hacia la dirección que recordaba de la casa de Raúl, esquivando baches y perros callejeros. A medida que avanzaba, la radio del camión comenzó a chirriar con una estática violenta. No era la radio de despacho, sino la radio comercial. La estática era rítmica, crujido, ruido blanco. Javier intentó cambiar de estación, pero el dial estaba atascado. El ruido creció y por un momento creyó escuchar palabras dentro del ruido blanco. Voces guturales, no humanas, que hablaban de distancias astronómicas y de hambre. En ese momento se dio cuenta de su segunda reversión. Ya no se trataba de entregar la carga, se trataba de alejarse de ella. La carga no era un objeto, era un pasajero, y ahora estaba a bordo de su Peterbilt. Al llegar al callejón polvoriento que llevaba al taller de Raúl, Javier vio la luz encendida. Estacionó el camión justo a la entrada, escondiendo el remolque negro lo mejor posible tras un montón de chatarra. Salió de la cabina, respirando el aire espeso y contaminado de Juárez con alivio. «Raúl, necesito un milagro. ¿Se me rompió el motor?», gritó Javier, golpeando la puerta de chapa de Raúl. Raúl abrió. Era un hombre bajo y fornido, con las manos manchadas de grasa. «Javier, pareces que has visto al diablo. ¿Qué tren traes?». «Un flete malo, muy malo. Pero primero el motor». Y Raúl... Javier se acercó a su amigo, susurrando. «El remolque es un frigorífico. No dejes que nadie se acerque. El generador está muerto, pero la unidad sigue encendida. No sé cómo. No la toques. Es sensible».
Raúl, que había visto de todo en la frontera, solo sonrió con desconfianza. Claro, Javier. Pero si es tan sensible, el precio por no preguntar será doble. Javier aceptó. El dinero no importaba ahora. Solo importaba hacer que esa cosa se moviera lo más rápido posible y alejarla de él. Raúl, con su linterna en la boca y las manos ágiles, trabajó en el motor del Peterbilt con una rapidez metódica. Mientras Raúl luchaba contra la fuga de aceite y el sobrecalentamiento, Javier se sentó en un viejo neumático, mirando el remolque negro. El contador en el panel lateral marcaba 33,20,15 de dólar. Había ganado media hora, o la cosa había decidido darle esa media hora. No sabía cuál era peor. ¿Qué le pusiste a este motor, Javier? Está caliente como el infierno, pero no se ha fundido. Es un milagro, comentó Raúl, limpiándose la grasa de la frente con el dorso de la mano. Solo necesito que aguante 12 horas más, Raúl. Suficiente para llevar el flete y cobrar, dijo Javier. ¿Y qué es tan importante que necesita un frigorífico en medio del desierto? ¿Vacunas? ¿Órganos de narcos? Raúl se rió, pero su risa sonó forzada. Javier no respondió, pero la tensión en su rostro era suficiente para que Raúl dejara de bromear. Raúl miró el remolque. La luz roja parpadeante en el panel lateral era inquietante. Mira, si la unidad refrigeradora está muerta, la temperatura subirá rápidamente con este calor. La nevera no funcionará eternamente por sí misma, señaló Raúl, con voz más seria. Está funcionando. ¿Absorbió el generador?, explicó Javier, con un tono plano. Raúl le dirigió una mirada incrédula. Imposible. Eso va contra las leyes de la termodinámica, Javier. Algo está mal con tu cabeza. No es mi cabeza. Es el flete. Por favor, solo arréglame el motor. Raúl, aunque confundido, accedió. En su mente, Javier estaba perdiendo la cordura por el estrés, y la promesa de un pago doble era tentadora. Mientras Raúl soldaba un parche improvisado en la grieta del cárter, Javier se permitió un momento de falsa esperanza. Si lograba entregar la caja, obtener el dinero, podría comprar un camión nuevo y desaparecer. Podría dejar atrás a Rutas Fantasma y a los horrores incomprensibles de los proyectos Lázaro. La vida volvería a la normalidad, esa cómoda rutina de carretera y soledad. De repente, una sombra se deslizó por el callejón. Era una motocicleta silenciosa, de gran cilindrada, sin luces, que se detuvo a la entrada. De la motocicleta bajó un hombre delgado, vestido de negro, con gafas oscuras incluso en la oscuridad. Tenía un porte militar, inconfundiblemente de Estados Unidos, a pesar de estar en Juárez. El hombre se dirigió a Javier, hablando con un acento estadounidense impecable, pero en un español perfecto. Javier, el tiempo se agota. ¿Por qué detuviste el vehículo? Javier se levantó, sintiendo que la sangre se le helaba. ¿Quién eres? ¿Mi cliente? Soy la supervisión. No se le paga a un conductor para que se detenga y mire la mercancía, dijo el hombre, acercándose. Su voz era fría, sin emoción. El refrigerador del tráiler se desconectó hace 45 minutos. Eso es una violación de nivel 1. ¿Tiene idea de lo que lleva? Solo sé que paga $15,000, replicó Javier, interponiéndose entre el hombre y Raúl. El hombre de negro ignoró a Javier y se dirigió a Raúl, que acababa de terminar con la soldadura. Usted, mecánico, deje ese motor. Necesitamos examinar el remolque. Raúl, que no estaba acostumbrado a que lo desafiaran en su propio taller, se puso tenso. Aquí nadie entra sin mi permiso. Este es mi negocio. El hombre de negro sacó un dispositivo pequeño y cilíndrico de su chaqueta. Esto no es una negociación, es un protocolo de contención. La carga está activa. Javier se dio cuenta de que el hombre no era un cliente, sino un custodio. Y no venía a pagarle, sino a asegurarse de que la cosa no se saliera de control. Si es tan importante, páguele al hombre y déjelo trabajar, exigió Javier, moviendo la mano hacia la llave inglesa que había dejado cerca. El hombre de negro apuntó el dispositivo cilíndrico a Raúl. Hubo un breve y seco sonido de clic, y Raúl cayó al suelo sin un gemido, como un muñeco de trapo, con una mancha de color púrpura oscuro que se extendía rápidamente por la parte posterior de su cabeza. Estaba muerto. Javier se quedó petrificado, la sangre caliente de Raúl salpicándole las botas. La falla fatal de la avaricia acababa de costarle la vida a su amigo. Ya no era un simple camionero, era un cómplice. El hombre de negro se agachó y examinó el remolque. Luego se volvió hacia Javier. Ahora, su única oportunidad de vivir es llevar la carga a la coordenada final. El plazo está activado de nuevo. Le quedan $32,55. Si falla, la cosa lo encontrará. Y nosotros también. Javier se quedó mirando el cuerpo de Raúl, el hedor metálico de la sangre fresca mezclándose con el olor a diésel y la brisa salina que extrañamente emanaba del tráiler. El hombre de negro, impasible, guardó el dispositivo cilíndrico. No había remordimiento, solo una eficiencia aterradora. ¿Por qué lo mataste?
susurró Javier, sintiendo que la garganta se le cerraba. Interferencia. El protocolo es claro. Si la carga es comprometida o expuesta a personal no autorizado, debe haber una limpieza inmediata, respondió el custodio. Su voz era monótona, casi robótica. Usted ya ha violado su contrato al abrir el remolque. Está bajo vigilancia. Si se detiene de nuevo o si intenta deshacerse de la carga, su destino será idéntico al del mecánico. Javier apretó los puños. La furia se mezcló con el miedo. No había salida. Estaba atrapado en el juego de Proyectos Lázaro, un peón descartable. Dame las coordenadas de la entrega y dime qué demonios es esa cosa, exigió Javier, forzando la voz. El hombre de negro sonrió por primera vez, una mueca fría que no llegaba a los ojos. La coordenada final es la zona deshabitada 3, un patio de maniobras en la zona de las dunas de Samalayuca, a 80 kilómetros al sur de Juárez. El punto exacto es un marcador GPS, encriptado. Lo acabo de cargar en su navegador. El GPS de Javier se encendió, mostrando un punto rojo palpitante en medio de la nada, lejos de cualquier carretera principal. ¿Y qué es la cosa?, repitió Javier. El custodio se acercó, y por primera vez Javier pudo ver la profundidad vacía de sus ojos. Es una entidad. El tiempo de enfriamiento inicial ha pasado. Ahora está en un estado de latencia activa. La necesita fría, pero sobre todo necesita el movimiento. Cuando se mueve, se duerme. Cuando se detiene, despierta. Y cuando despierta, genera su propia atmósfera, que es tóxica para los organismos terrestres. El hombre hizo un gesto hacia el remolque. Esa cosa no es de aquí. No responde a la luz, al calor o a la lógica terrestre. Responde a la inercia. Los proyectos Lázaro la recuperaron en un sitio de impacto meteórico en Nuevo México. Estaba en una cámara criogénica natural. Está viva, pero su vida es la nuestra deshecha. El custodio le entregó a Javier una tarjeta plástica. Si llega a tiempo, use esto para abrir la esclusa de seguridad en el patio. El dinero estará allí. Pero si hay una desviación de más de 1 kilómetro o un retraso de más de 10 minutos, la carga se sellará automáticamente y el sistema de contención se activará. ¿Qué hace el sistema de contención?, preguntó Javier con la boca seca. Digamos que hará que el asfalto burbujeante parezca una fiesta infantil, respondió el custodio. Sin más, el hombre de negro se subió a su motocicleta. Antes de irse, se detuvo y miró a Javier. Una cosa más. Notamos que la carga está intentando comunicarse. Si escucha algo en la radio o en su mente, no lo responda. No intente comprender. Solo conduzca. El custodio se alejó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Javier solo con el cuerpo de su amigo y el camión reparado. La falsa esperanza se había evaporado. Estaba en medio de una cacería cósmica. Javier subió a la cabina. El olor a ozono era más fuerte y la estática en la radio era casi ensordecedora. 32-45 $. El tiempo corría. Tenía que llegar a las dunas de Samalayuca. Mientras engranaba la marcha, Javier escuchó un susurro claro que cortó la estática, directamente en su oído, aunque no había nadie más en la cabina. Javier cerró los ojos y pisó el acelerador, ignorando la voz y el cuerpo de Raúl. Conducir era la única forma de apagar la conciencia de esa cosa. Javier atravesó la noche de Juárez, dejando atrás la luz errática de la ciudad para adentrarse en la vasta negrura del desierto de Chihuahua. La carretera, estrecha y mal pavimentada, se convirtió en una trampa de concentración. El camión, a pesar de la reparación de Raúl, vibraba con un temblor inquietante, y el Peterbilt se quejaba bajo el peso del remolque negro. El GPS le mostraba una ruta indirecta, bordeando la carretera federal, usando caminos de servicio viejos y casi invisibles. Era una ruta diseñada para evitar cualquier contacto humano. El tiempo seguía avanzando, implacable. La verdadera crisis comenzó cuando la voz regresó. No era un sonido audible en el aire, sino una resonancia profunda, una pulsación en la base de su cráneo. La voz era plural, miles de susurros entrelazados que formaban frases coherentes, pero que resonaban con una acústica de abismo. Javier se agarró al volante con desesperación, sus nudillos blancos. Intentó encender la música, el rock mexicano a todo volumen, pero la estática de la radio era más fuerte, y las voces se filtraban a través de las letras de las canciones. El miedo de Javier era visceral. No era el miedo a un asesino, sino el pavor ante lo incomprensible. Intentó razonar. Es el estrés, es la culpa por Raúl. Pero sabía que no era así. La cosa estaba usando su mente como caja de resonancia. Miró por el espejo lateral. Vio que la superficie del remolque negro ya no estaba cubierta por cristales secos, sino que había una condensación espesa, como una capa de rocío antinatural. El frío que emanaba de la caja era tan intenso que las ráfagas de viento del desierto al chocar contra el remolque se enfriaban instantáneamente, creando pequeñas nubes de vapor en la oscuridad. De repente, una imagen se proyectó en su mente, tan vívida como si estuviera sucediendo frente a él. Vio a Ernesto, el despachador, encogido bajo su escritorio,
agarrándose la cabeza. Vio la arena blanca, la misma que había escuchado, fluyendo de sus oídos y nariz. Vio el rostro de Ernesto distorsionarse, los ojos rodando hacia atrás, mientras la arena continuaba fluyendo, llenando la oficina, y Ernesto gritaba en silencio. Era una advertencia. La cosa se alimentaba de la mente, del miedo. Javier pisó el acelerador, superando el límite de velocidad en el camino de tierra. Necesitaba movimiento, inercia, para mantener a la cosa dormida, como había dicho el custodio. El camión dio un violento brinco al pasar sobre una cuneta seca. El golpe fue brutal. Los faros se tambalearon. Inmediatamente la temperatura en la cabina se desplomó. Javier sintió el cambio instantáneo, un frío doloroso que le caló hasta los huesos. El aire que respiraba era fino y cortante. Miró el panel. El sensor de temperatura del refrigerador ahora marcaba 5.0 text de Squeak-Traveler. La cosa no solo se estaba enfriando, sino que estaba forzando una reacción criogénica extrema. ¿Y el contador? 3058. Javier se percató de que la entidad estaba acelerando su metabolismo, volviéndose más fría, más fuerte, a medida que se acercaba al punto de entrega. La carga se estaba preparando. Intentó comunicarse con el custodio, usando el número encriptado de la tarjeta. Solo recibió un tono de ocupado constante. Estaba solo en el desierto, conduciendo una bomba biológica hacia su destino final. Su mente buscó cualquier ancla de lógica. El custodio dijo que la cosa odiaba la luz solar. Por eso el flete era de noche. Pero la luz que estaba usando era la inercia, el movimiento. Javier recordó su falla fatal. La avaricia. Todo por $15,000. Ahora no podía echarse atrás. Si la abandonaba, el sistema de contención se activaría. Y si eso significaba que todo el desierto de Juárez se convertiría en asfalto burbujeante, la culpa sería suya. El CTA invisible era la supervivencia a expensas de la humanidad. De repente, una ráfaga de viento cruzó el camino. No era viento del desierto. Olía a mar profundo, a lodo y a amoníaco. Y en esa ráfaga, Javier escuchó un sonido claro justo detrás de él, cerca de la ventana trasera. Javier miró el espejo lateral con horror. La condensación en el remolque se estaba congelando. Y justo en el centro del tráiler, en el metal liso, había una pequeña protuberancia, como si una presión interna inmensa estuviera deformando el acero. La carretera secundaria desembocó en un camino de terracería áspero, la tierra roja levantándose en una nube de polvo detrás del Peterbilt. Javier se aferraba al volante, tratando de ignorar la protuberancia en el remolque. No era grande, tal vez del tamaño de una moneda, pero el hecho de que el acero reforzado de un frigorífico industrial se estuviera doblando bajo presión interna era una señal aterradora. $29.30. Estaba a menos de 3 horas del destino, según el GPS. La voz se hizo más insistente, más personal. La voz resonó con la culpa por Raúl, mezclando la realidad con la influencia psíquica de la cosa. Javier se recordó a sí mismo que no era el momento de desmoronarse. Su única defensa era el movimiento. Pisó el acelerador, haciendo que el camión patinara peligrosamente en la arena suelta. Necesitaba llegar al punto final, soltar la caja y correr hacia el amanecer. Mientras conducía, vio una silueta a lo lejos. Un automóvil, estacionado al borde del camino, con las luces apagadas. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que era un sedán de policía fronteriza, pero sin distintivos. Un hombre uniformado, pero con equipo táctico, se encontraba junto al vehículo. Hacía señales con una linterna estroboscópica para que Javier se detuviera. Javier sabía que no podía detenerse. Detener el Peterbilt significaba despertar completamente a la entidad, pero si no se detenía, abriría fuego. ¡Maldita sea!, gritó Javier, golpeando el tablero. Era la crisis. Decidió hablar primero. Bajó la velocidad justo lo suficiente para que la voz no se rompiera por el impacto del camino de tierra, y abrió la ventana. «Estoy en una ruta de emergencia. ¡Carga sensible!», gritó Javier en un español apresurado. El oficial, un tipo fornido con un rifle de asalto, se acercó, parpadeando bajo la luz intermitente de su linterna. «Apague el motor, conductor. Esta área está restringida. Informe su carga», exigió el oficial. Su voz se distorsionó por el aire seco y el polvo. Javier dudó. Si detenía el motor, el contador de tiempo podría saltar, y la cosa dentro podría liberarse de la contención. «No puedo detenerme. Peligro biológico inminente. Vienen de Proyectos Lázaro», mintió Javier, usando el nombre que le había dado el custodio. El oficial se detuvo en seco. Los Proyectos Lázaro parecían tener un peso suficiente para paralizar a cualquiera en la frontera. «Si es Lázaro, deténgase inmediatamente para la escolta», ordenó el oficial. Pero Javier vio el dilema. La escolta significaba control, y el control significaba detenerse, ser revisado. Y la cosa no quería ser revisada. El remolque dio un golpe sordo,
mucho más fuerte que antes, como si una gran masa muscular se hubiera contraído violentamente contra el metal. El oficial de policía escuchó el golpe. Su expresión pasó de autoridad a terror. Miró el remolque negro, que ahora emitía un vaho blanquecino, y luego miró a Javier. «¿Qué hay ahí dentro?» «¡Abre el remolque!», gritó el oficial. «No puedo», replicó Javier. «Si lo abro, mueres». El oficial levantó su rifle, apuntando directamente al motor. Javier tomó una decisión basada en la desesperación. En lugar de detenerse, giró el volante violentamente hacia la izquierda, pisando el acelerador hasta el fondo. El Peterbilt se salió del camino, levantando una cortina de polvo impenetrable. El oficial disparó. El sonido del rifle, un crack, 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 resonó en el desierto. Una bala alcanzó el parabrisas, dejando un pequeño agujero. Otra impactó en el lateral de la cabina, justo detrás del asiento de Javier. Pero Javier no se detuvo. Condujo a ciegas a través del campo bajo, buscando volver al camino de tierra. El camión se sacudía y chirriaba. La inercia lo protegía, pero el costo era enorme. Cuando finalmente regresó al camino, vio por el retrovisor que el oficial de policía estaba en el suelo, su coche policial abandonado. No se había movido. Javier se preguntó si la cosa había hecho algo, o si simplemente el oficial había tropezado. Pero no pudo pensar mucho en ello. Al mirar el contador, vio que el reloj había saltado. 29, 28, $10. Y debajo, el sensor de humedad había caído dramáticamente a 50%. La cosa no solo estaba despierta, estaba deshidratándose y la protuberancia en el remolque se había vuelto más grande. El acero ahora, visiblemente deformado, estirándose como una membrana. El incidente con el oficial de policía dejó a Javier en un estado de temblor frío, a pesar del calor del desierto. El Peterbilt cojeaba. Un neumático trasero estaba pinchado por una roca afilada en el campo, pero seguía moviéndose. La vibración constante era insoportable, pero era la única cosa que lo mantenía a salvo, por la inercia. Javier entró en la noche oscura del alma, un vacío donde la esperanza y el dinero carecían de sentido. Había traicionado a Raúl y se había convertido en un objetivo de asesinato. Y lo peor, era el custodio de una entidad cósmica. Se preguntó si Ernesto simplemente se había rendido a las voces, dejando la arena como evidencia de su desintegración. Se detuvo en una depresión del camino, forzado por la llanta reventada. Estaba rodeado por las dunas de Samalayuca, montañas de arena blanca y fina que parecían moverse con la brisa nocturna. 29,05 $. Quedaba poco tiempo. Javier se bajó del camión, cojeando. El aire aquí era fresco y limpio, pero el camión irradiaba un frío que helaba la respiración. La protuberancia en el remolque se había convertido en una joroba notable, como un puño de acero presionado desde dentro. Necesitaba cambiar la llanta. Era una tarea de 40 minutos, en el mejor de los casos. 40 minutos de quietud. La voz regresó, esta vez suave y seductora, pero resonando con la misma maldad de abismo. Javier ignoró la voz y se puso a trabajar frenéticamente. Sacó el gato hidráulico. El acero del Peterbilt estaba gélido al tacto, incluso en el compartimiento de herramientas. Mientras levantaba el camión, sintió una repentina punzada de dolor agudo en su hombro. Pensó que era un calambre, pero cuando se tocó, sintió la tela mojada y pegajosa. Levantó su linterna. Había sangre. El impacto de bala del oficial había rozado su hombro. Era superficial, pero la herida estaba abierta. La sangre goteaba sobre la arena blanca. Y entonces sucedió. Javier sintió que la temperatura del remolque caía dramáticamente. El aire a su alrededor se volvió helado, casi insoportable, y en la radio de la cabina la estática se volvió un grito blanco continuo. Miró el remolque. La joroba de metal en el centro se agrietó con un sonido seco, como el de un cascarón rompiéndose. La entidad estaba rompiendo la contención. Javier se apresuró a apretar las tuercas de la llanta de repuesto. Necesitaba movimiento. Necesitaba llegar al punto de entrega y abandonar esa cosa. En ese momento de pánico y dolor, Javier sintió un impulso primario, mirar hacia la grieta. Lo hizo. El metal se había abierto. Un pequeño orificio, de no más de 1 centímetro de diámetro, dejaba escapar un vaho gélido. Y en la oscuridad del agujero se movió algo. No era carne ni metal. Era un apéndice segmentado, translúcido y brillante, que se retorcía lentamente. Parecía estar buscando algo en el aire. La voz se amplificó, resonando con una victoria cruel. Javier sintió un ardor intenso en el hombro. Miró hacia la herida. La sangre goteaba en el suelo, pero no se coagulaba. Y el apéndice segmentado del remolque estaba apuntando directamente hacia el olor, hacia su sangre. La cosa quería la vida, la calidez. Y Javier, sangrando y quieto, era la oferta perfecta. Corrió para bajar el gato hidráulico con el motor encendido. Tenía que arrancar,
No importaba cuán peligroso fuera el pinchazo. Justo cuando estaba a punto de meterse en la cabina, el apéndice de la caja se extendió con una velocidad sorprendente, rompiendo el metal alrededor del agujero. Se estiró, curvándose como un gusano de hielo, buscando el calor de su cuerpo. Javier se lanzó a la cabina, cerrando la puerta de golpe, justo cuando la punta del apéndice golpeaba el metal exterior con un sonido húmedo. Arrancó el camión. La llanta de repuesto patinó en la arena. Javier metió la primera marcha, pisando el acelerador. El camión se liberó de la arena con un rugido agónico. El contador de tiempo saltó 29 $. Javier se había movido, pero la cosa había probado la libertad y sabía dónde estaba su presa. Javier condujo los últimos kilómetros a través de la llanura de arena, en un infierno de vibraciones y ruido. La llanta de repuesto patinaba y amenazaba con reventar en cualquier momento, pero la inercia del movimiento era su único dios. 28 hours, 15 hours. El destino estaba a la vista. El lugar de entrega era una plataforma de hormigón en medio de la nada, rodeada por una cerca de malla ciclónica oxidada. En el centro, una estructura baja, hermética, con una única compuerta de carga y ventilación industrial. Era un búnker de contención. Javier detuvo el Peterbilt justo frente a la compuerta. La detención fue tan abrupta que el camión se inclinó. En el remolque se escuchó un golpe tremendo, seguido de un sonido de metal rasgándose. El contador de tiempo en el lateral del remolque parpadeó y el número rojo se aceleró, mostrando la presión del plazo. Javier saltó de la cabina, ignorando el dolor punzante en su hombro. El apéndice ya había roto la grieta. Ahora se asomaban dos, de color gris perla y brillando con la luz de la luna, como tentáculos segmentados de algún crustáceo abisal. Corrió hacia la puerta de la compuerta de contención. El mecanismo requería la tarjeta que le había dado el hombre de negro. Javier la deslizó. El lector parpadeó en rojo. Una voz metálica y pregrabada resonó en el desierto. Autorización denegada. Nivel de contaminación biológica excedido. Activando protocolo de aislamiento. Javier golpeó el panel. ¿Qué? Soy el conductor. Tengo la tarjeta. La voz continuó, impasible. El sistema ha detectado una fuga en la unidad refrigeradora. El riesgo es inaceptable. El camión será sellado en su posición. Javier sintió el terror puro. Estaba a pocos metros de la salvación, pero ahora el búnker no lo dejaba entrar. Los proyectos Lázaro estaban diseñados para contener, no para rescatar a sus peones. Miró hacia el camión. La grieta en el remolque se estaba expandiendo rápidamente. El metal se rasgaba como papel de aluminio. 3 apéndices más, ahora más gruesos y retorcidos, salían de la abertura. La voz resonó en su mente con una carcajada fría y múltiple. Javier sabía que el clímax era inminente. Tenía que deshacerse de la carga, no entregarla. Corrió de vuelta a la cabina. Sacó su caja de herramientas y agarró la llave de tuercas más grande. Se dirigió al enganche del remolque. Si lograba desenganchar el tráiler, podría alejar el Peterbilt lo suficiente como para que la cosa no pudiera alcanzarlo. Trabajó frenéticamente. El mecanismo de desenganche estaba atascado. Los golpes del ser desde dentro del remolque hacían vibrar todo el camión, dificultando su labor. Mientras forcejeaba con el mecanismo, el sonido de motor de motocicleta regresó. El hombre de negro estaba allí, observándolo desde la oscuridad, con su casco brillante bajo la luna. «¡Estás violando el protocolo!», gritó el custodio, acercándose con el rifle en mano. «Tienes que empujarlo hacia la esclusa, no desengancharlo». «No funciona. La compuerta me ha bloqueado», gritó Javier desesperado. El custodio se acercó al panel y examinó la lectura. «Maldición. El sistema de biocontención se activó prematuramente». En ese instante, el remolque emitió un grito silencioso. El metal se rasgó violentamente y una abertura de casi 1 metro apareció en el costado, cerca del suelo. Del remolque, una masa oscura y viscosa comenzó a fluir. No tenía forma definida, solo una densidad que parecía absorber la luz. Los apéndices segmentados se retorcían a su alrededor, buscando el camino hacia el suelo. El custodio, al ver la fuga, activó su rifle. «Maldita sea. Esto es un falla de nivel 6. Necesito contención inmediata». El hombre de negro apuntó al remolque y disparó. Las balas hicieron impacto, no en el ser, que parecía absorber la energía, sino en el remolque mismo. El metal se estremeció. Javier aprovechó la distracción para dar un golpe final a la palanca de desenganche. Hubo un chirrido de metal y el remolque negro se separó del Peterbilt. «¡Se desenganchó!», gritó Javier subiendo a la cabina. «No, la cosa te seguirá», gritó el custodio. Javier pisó el acelerador apartándose del remolque. El Peterbilt, sin el peso muerto, aceleró rápidamente. Miró por el espejo lateral mientras se alejaba. El ser de oscuridad estaba emergiendo completamente de la caja rota, una masa pulsante de coloración ósea y apéndices. Y lo primero que hizo no fue perseguir a Javier. Se dirigió al custodio.
El hombre de negro disparó una ráfaga completa. Las balas parecieron detenerse a medio camino de la entidad, cayendo inertes al suelo. La criatura envolvió al custodio, y el grito de éste fue breve, un sonido húmedo que se cortó. Cuando la criatura se movió, el custodio ya no estaba. Solo quedaba el traje negro, arrugado y vacío, junto a una pequeña pila de arena blanca. Javier condujo hacia las dunas, dejando el ser y el búnker atrás. Había sobrevivido al clímax, pero la carga estaba libre. Javier se alejó a toda velocidad del búnker, conduciendo el Peterbilt maltrecho sobre la arena suelta. La parte trasera del camión, sin el peso del remolque, rebotaba violentamente. Había fallado en su flete, había perdido el pago, pero estaba vivo. Por ahora, se obligó a no mirar atrás. Las dunas de Samalayuca se extendían hasta donde alcanzaba la vista, blancas y espectrales bajo la luna llena. Mientras se adentraba en la arena, el Peterbilt comenzó a fallar de nuevo. La reparación de Raúl no había sido suficiente para el abuso reciente. El motor tosía y la luz de aceite parpadeaba en rojo. Javier detuvo el camión cuando el motor murió con un último y melancólico sonido. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Salió de la cabina. Estaba solo, en medio de la nada. El aire estaba frío, pero un tipo de frío que no era natural, que recordaba a las profundidades de un océano muerto. Miró el cielo. Era una noche de desierto perfecta, con millones de estrellas brillando con una intensidad cegadora. Y entonces se dio cuenta. La última revelación, la segunda y devastadora reversión. El custodio había dicho, la cosa odia la luz solar, por eso el flete es de noche. Javier miró a su alrededor. El búnker y el remolque habían quedado muy atrás, perdidos tras las dunas, pero no era solo la luz del sol lo que le preocupaba. Era la luz en sí. La masa oscura que había visto escapar del remolque no había huido. Se estaba moviendo. Y no se estaba moviendo por el suelo. Se estaba moviendo por las dunas. Javier se acercó al lateral del Peterbilt y se agachó para esconderse detrás del neumático. Miró a lo lejos, hacia la dirección del búnker. No había una criatura definida, sino una distorsión en el aire, una ola de oscuridad que se deslizaba por la arena. Y a medida que la oscuridad avanzaba, Javier notó que las estrellas que brillaban sobre esa zona comenzaban a parpadear. No era que se hubieran nublado, era que la entidad no solo absorbía la energía, sino también la luz. Era una masa de sombra activa, moviéndose con una rapidez antinatural. Javier sintió el terror. Si la luz lo dormía, entonces la entidad se dirigía a la oscuridad, a los lugares donde la luz era débil, o se dirigía a la única fuente de vida caliente y tangible que conocía en varios kilómetros. Él. La voz resonó, y esta vez venía de la propia arena, del viento. Javier se dio cuenta de que si la luz la retenía, tenía que crear la suya propia. Buscó en la cabina desesperadamente. Encontró un par de bengalas de emergencia, pequeños cilindros diseñados para emitir luz roja intensa para señalizar. Encendió una bengala. El humo rojo sulfuroso iluminó las dunas. La luz era brillante y cálida. Javier apuntó la bengala hacia la ola de oscuridad que se acercaba. Al incidir la luz roja, la oscuridad pareció detenerse, no por completo, sino que se ralentizó, como si la luz fuera un fluido espeso. La masa oscura se encogió sobre sí misma. Javier se dio cuenta de la verdad final, la que sellaba su destino. El flete nunca fue para llevar una caja de Estados Unidos a Juárez. El flete fue para despertar a la criatura con el movimiento, y el destino, el búnker, era una trampa para sellarla. Pero él había fallado, y ahora la cosa lo sabía. El apéndice segmentado que lo había rozado en el remolque ahora estaba visible en la arena, arrastrándose hacia la luz de la bengala. Javier se mantuvo firme. Si la luz la detenía, tenía que quedarse con la luz, no importa cuánto doliera la exposición. Agarró la segunda bengala y la encendió también, sosteniendo ambas para crear un círculo de luz intenso y cegador. El ser se detuvo a unos 20 metros de distancia. Era una mancha de éter, una negación de la física, pero se podía sentir su concentración, su hambre inmensa. Javier miró las dunas. Podría correr, pero si corría, abandonaría la luz y se sumiría en la oscuridad que la cosa amaba. No había dinero, no había escape, solo la espera. Javier se mantuvo erguido en el desierto, la luz roja de las bengalas bañándolo en un aura de falso fuego. El calor de las bengalas, aunque pequeño, era una barrera contra el frío que emanaba de la criatura. El ser, una distorsión palpable en la arena, se mantenía a raya, retorciéndose con lo que parecía ser una agonía silenciosa bajo la luz. Las voces se calmaron, transformándose en un siseo constante, una promesa de dolor inminente en lugar de una tentación seductora. Javier sabía que las bengalas durarían 10 minutos, tal vez 15, si eran nuevas. No tenía dónde correr. La civilización estaba a kilómetros, y el Peterbilt estaba muerto. Se sentó en la arena, mirando a la entidad. La había transportado,
Había participado en su liberación. La culpa y el miedo se mezclaron en una resignación agotadora. Ya no le importaba el dinero, ni la supervivencia. Solo quería que terminara. De repente, un pensamiento, claro y frío, cruzó su mente. El sol. Si el custodio había dicho que la luz solar la dormía, entonces el amanecer era su única salvación. Pero el sol no saldría hasta dentro de al menos 3 horas. Las bengalas no durarían ni un cuarto de ese tiempo. Javier miró a su alrededor. Solo arena. Entonces notó algo cerca de su pie. Un rastro. El rastro de un vehículo pequeño que no era el de él. El rastro era nuevo, marcado sobre el polvo de su propia parada. Alguien más había estado allí. Javier recordó las palabras de Ernesto, las coordenadas tachadas y el billete de $100. Corrió el riesgo de moverse, dejando la primera bengala clavada en la arena. La oscuridad se movió, aprovechando el debilitamiento de la luz, pero se mantuvo a distancia. Siguió el rastro del vehículo que lo llevó a una pequeña duna, y allí, semienterrada, encontró algo. Una caja de municiones metálica, olvidada, con el emblema desgastado del ejército estadounidense. Javier la abrió con urgencia. Dentro no había balas, sino pequeños dispositivos cilíndricos, del mismo tamaño y forma que el que el hombre de negro había usado para matar a Raúl. Eran dispositivos de energía. Se dio cuenta de que estas eran las muestras que Ernesto había visto, o que había intentado contrabandear. No eran para contener la criatura, eran su fuente de alimento. Pero al lado de los cilindros había una vieja linterna táctica, grande y potente, con un haz de luz amarilla y penetrante, y funcionaba. Javier tomó la linterna, encendiéndola. La luz, un chorro concentrado, era mucho más potente que las bengalas. Apuntó la linterna hacia la entidad. El efecto fue inmediato y dramático. Al incidir la luz amarilla, el ser no solo se detuvo, sino que retrocedió con violencia, emitiendo ese siseo de metales. La forma oscura parecía hervir, buscando refugio en la negrura. Javier sintió un pequeño brote de coraje, una resolución agridulce. No podía escapar, pero podía luchar contra la oscuridad, al menos temporalmente. Corrió de vuelta al Peterbilt. La primera bengala ya se había consumido, dejando solo un humo rojizo. La entidad se estaba acercando de nuevo. Javier se metió en la cabina y encendió los faros del camión. El Peterbilt tenía faros de alta intensidad, diseñados para quemar la oscuridad en la carretera. El efecto fue la segunda parte de la estrategia. La entidad se vio obligada a retroceder hasta la sombra proyectada por la duna más cercana, incapaz de avanzar bajo la luz combinada de los faros y la linterna. Javier se sentó en el asiento del conductor, exhausto. La linterna táctica, según las marcas, funcionaría por quizás 3 horas, suficiente para ver el amanecer, pero al levantar la vista, la vio. La luna, enorme y fría, ya estaba descendiendo en el horizonte, y la entidad, atrapada en la sombra de la duna, comenzó a moverse con una velocidad renovada, arrastrándose hacia el borde de la luz del camión. Javier encendió el motor, esperando un milagro. El motor tosió una vez y murió. Se había quedado sin aceite totalmente. La luz de la luna menguante era su único aliado, pero ya estaba desapareciendo. Javier sostuvo la linterna con firmeza. Había condenado a Raúl, había fallado en su flete y había liberado una pesadilla cósmica. Pero ahora, en los últimos minutos antes del amanecer, Javier el camionero se convertiría en un faro. Sostuvo la linterna, listo para enfrentar a la cosa hasta que el sol saliera o hasta que sus baterías murieran. Y mientras las primeras luces pálidas del amanecer comenzaban a filtrarse por el horizonte, Javier oyó un nuevo sonido, que no era ni la criatura ni el camión. Era el sonido de helicópteros, acercándose desde el norte, desde Estados Unidos. Proyectos Lázaro venía a limpiar su error. Javier sonrió, amargo. No lo salvarían, lo sellarían con la criatura.